Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra videoclase de historia, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema, civilizaciones de América prehispánica. Exactamente, vamos a estar tratando el tema de qué civilización, de la civilización azteca, ¿no? Ya hemos visto pues otras civilizaciones y ahora nos toca ver la civilización azteca. Entonces, más o menos qué idea tendremos, qué referencia podremos tener o qué se nos viene a la mente, ¿no? Al tratar de recordar estos plumajes, tal vez una imagen un tanto guerrera, con dominio de diferentes territorios, tal vez céntrico, tal vez al sur, tal vez al norte. Entonces, vamos a ir conociendo un poco más acerca de esta cultura, ¿no? Su ideología, tanto en religiosidad, también de cierta forma su espíritu guerrero, o si se vincula con los españoles. Entonces, vamos a conocer poco a poco mucho más de la civilización azteca en esta oportunidad. Bien, entonces pasamos primero a conocer sus características generales. En primer lugar, la ubicación. Pues nos dice que aquí nos menciona, en primer lugar, que se van a encontrar en la meseta de la Náhuatl, ¿no? O en la meseta de la Náhuatl, en el actual Valle de México. Así es como lo podemos observar en la siguiente imagen. Dominaron desde el Golfo de México hasta Guatemala, pero sobre todo se centraron, miren, en gran parte en el centro de México, ¿no? En el centro de México. Ahora, pues su geografía de los aztecas nos dice que nos menciona lo siguiente, ¿no? En primer lugar, el territorio mexicano es una tierra de contrastes. ¿A qué se refiere ello, no? Que por un lado podemos ver o observar que tiene tierras áridas, como las observadas justamente aquí, un poco desérticas, tal vez amarillentas, ¿no? Pero por otro lado tiene mesetas elevadas y fértiles valles que son muy buenos para la producción de alimentos. Entonces, ahí, en esta parte de la meseta de la Náhuatl, que es decir, en el Valle de México, es donde se asentaron los aztecas. Pero vamos a ver cómo llegaron hasta aquí, ¿no? En primer lugar, sus antecedentes. Ellos, ¿de dónde provienen como civilización? Nos dice que los principales pueblos que antecedieron a los aztecas van a estar los olmecas, ¿no? Pues ellos estuvieron desde 1500 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo. Los olmecas fueron grandes constructores de pirámides y el jefe del pueblo era el sacerdote, ¿no? Luego tendremos también a Teotihuacán, otro pueblo que va a suceder a Olmecas desde el año 400 antes de Cristo también hasta el año 800 después de Cristo. Nos dice que fue un centro de gran importancia y su dios principal fue el Quetzalcóatl, ¿no? En Teotihuacán. Ahora, por último tendremos también a los toltecas, que va desde los años 900 después de Cristo hasta los años 1168 después de Cristo. Tuvo como capital la ciudad de Tula en este caso, ¿no? Bien, entonces vamos viendo así que estos principales pueblos ya mostraban grandes constructores, ya mostraban una jerarquía porque contaban con un jefe, ya mostraban también ideología religiosa, ¿no? O como visión en cuanto a su Dios. Y vamos a continuar aquí, ¿no? ¿Qué más pasó con los aztecas? Pues una vez que se asentaron, ¿no? Aquí vamos a verlo, surge un imperio, ¿no? ¿Cómo? En el Valle de México estaba dominado por los pueblos anteriores a los aztecas. Es decir, el Valle de México no estuvo solo y no es que les dijera a los aztecas pueden venir y asentarse aquí.
No, gradualmente los aztecas pues fueron acercándose al Valle de México. Y pues en un inicio sí, era una tribu nada más al norte, pero fueron tomando el control del valle, uniéndose con dos pueblos más, hasta luego tomar el poder completo del valle, ¿no? Los aztecas migraron hacia el Valle de México a inicios del siglo XVII después de Cristo y se asentaron en la isla mayor del lago Texcoco, ¿no? Entonces fueron siguiendo los aztecas las instrucciones de sus dioses. Ellos debían establecerse donde observaran un águila posada en un cactus, devorando una cobra, y así fundaron la capital del futuro imperio azteca llamada Tenochtitlán, ¿no? Entonces, pues digamos, esta insignia, este logo o esta imagen va a capturar gran parte de la cultura de este nuevo imperio azteca. Bien, y que hasta hoy en día en realidad es muy valorado, ¿no? Es muy revalorado. Bien, continuamos entonces, ya estamos viendo cómo surge este imperio y ahora vamos a ver su organización social y su organización política. En primer lugar, su organización social. ¿No? Debemos entender algo, antes que nada, antes que la sociedad azteca misma. La base social era el calpulli. ¿Y qué era el calpulli? Eran grupos de familia con un antepasado común, que compartían tierras, ¿no? De alimentos, tierras de agricultura. Entonces, esa iba a ser la base social, el calpulli. No nos olvidemos de ello para entender esta organización social. Ahora sí, pasamos a ver lo siguiente. La sociedad azteca seguía la siguiente estructura. En primer lugar tenemos a los piles, que es la nobleza, y está formada por la familia del emperador, por los sacerdotes, jefes militares y jefes de los calpullis, ¿no? Así es. Ahora, por otro lado, vamos a tener también a los pochetas o mercaderes. Estos gozaban de una posición social y económica privilegiada, ¿no? Privilegiada. ¿Quién más teníamos a tener aquí? Aparte de la nobleza y los mercaderes, teníamos a los más iguales, que eran campesinos y artesanos, miembros de la comunidad o también miembros de los calpullis o familias con antepasado común, ¿no? En pocas palabras. Ahora, bueno, no fueron pocas palabras, pero creo que se entendió. Entonces, por último, también en esta organización social vamos a ver que la sociedad azteca tenía siervos y esclavos, ¿no? Como el tlacotín. En este caso, los siervos eran hombres libres, pero con obligación de realizar trabajos a favor de quién. Así es, a favor del Estado. Entonces, vamos a ver que también hay una modalidad de seguir beneficiando al Estado, ¿no? Ahora, vamos a ver también la organización política. El Estado azteca fue una confederación de provincias con un gobierno central. Así es, tenía un gobierno central. En primer lugar, vamos a encontrar que había una máxima autoridad y era el Tlaotani o emperador y se le consideraba un ser sagrado. Era elegido por Consejo Supremo. Ojo aquí, no iba a haber alguien de poder absolutista o que iba a poder mantener el poder y luego él mismo decidir a quién pasárselo, no. Iban a elegirlo por Consejo Supremo, ¿no? ¿Y dónde se encontraba el Consejo Supremo? Pues justamente aquí, el Tlatocan o Consejo Supremo, conformado por los jefes de los calpullis, eh, eran quienes elegían al sucesor del Tlaotani, ¿no? O al sucesor del emperador. Bien, entonces vemos que también hay funcionarios estatales y estos se encontraban en las diferentes ciudades. Eran elegidos justamente por el emperador. Ahora, vamos a ver el siguiente. También habían jueces.
Estos impartían justicia y aplicaban penas. Era una sociedad muy severa con los delitos, hasta podían, digamos, ya ver la modalidad de la pena de muerte, ¿no? Entonces, vemos ahora que están también los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de dirigir los rituales y tenían el control del conocimiento científico. Entonces, también iban a ocupar un cargo dentro de esta organización política. Ahora, por último, tenemos a los militares. Ellos eran responsables de la defensa y de la expansión del imperio, ¿no? Y de esta manera también eran responsables de conseguir los tributos para que el imperio azteca vaya creciendo mucho más. Ahora, por otro lado, vamos a tener también a la economía azteca, ¿no? La economía azteca tuvo como eje a las siguientes actividades. Primero a la agricultura y luego al comercio. En la agricultura nos dice que era la base de la economía y lograron una significativa producción agrícola. ¿Y cuáles fueron esos factores que ayudaron pues a mejorar la producción agrícola? Fue el uso de fertilizantes con excremento de animales, o mejor dicho, que es excremento de animales. También el sistema de roza, ¿no? Que es la quema de terrenos. ¿Qué quiere decir ello? A ver, no, aquí no está, pero luego lo voy a mostrar porque sí está más adelante una imagen. ¿Cómo es este sistema de roza? En pocas palabras, para que tal vez también luego se los explique a profundidad, es lo siguiente, ¿no? Quemaban un cierto territorio y esas cenizas se esparcían para que pudieran así brindar o llevar nutrientes a diferentes zonas del suelo donde se quería pues, digamos, sembrar, ¿no? Sembrar y cosechar. Entonces, este era el sistema de roza. Luego también estaba el sistema de riego y luego las chinampas, ¿no? Que eran islas flotantes de cultivo. De esta manera ellos podían, digamos, digamos que podían sembrar sin la necesidad de preocuparse por algo mayor que el tipo de riego, ¿no? Tan solo eran islas flotantes que estaban casi siempre con el contacto, o bueno, siempre con el contacto a la humedad, ¿no? Entonces de esta manera desarrollaron su agricultura los aztecas, mientras que por otro lado el comercio nos dice que estaba a cargo de los poztecas, ¿no? Y el comercio pues se realizaba en mercados importantes como el Azcapotzalco, como el Tlacopan y Tenochtitlán, ¿no? Entonces, los aztecas pues vemos que eran comerciantes ya muy buenos, ¿no? Con esta experiencia y sobre todo entendían que podían de esta manera seguir generando mayores ingresos o sobre todo mejor forma de poder vivir. Ahora se compraban y vendían productos agrícolas, también se vendían telas, piedras, medicinas y hasta esclavos se vendían, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que la modalidad de sistema económico era mayor que simplemente el de un intercambio de un bien por una moneda, ¿no? Entonces, aquí hablábamos ya de negocio prácticamente, ¿no? Ahora, aunque claro, no está del todo bien, ¿no? Más allá de poder tener algunos productos o bienes, pues sí, ¿no? Pero hablando de esclavos, no. En fin, no soy alguien para poder criticar tal vez las decisiones que pudo haber tomado una civilización tan avanzada y grande como lo fueron los aztecas, ¿no? Ahora, en su cultura tiene pues una arquitectura que se va a ver evidenciada a través de palacios y templos con diseños de ciudades, ¿no? Tenían como que ya esa visión de ciudades y uno de los ejemplos era Tenochtitlán, que ahí lo vemos también en una imagen, más o menos cómo iba quedando. También está la escultura, ¿no? Que eran trabajos en piedra y representaban a dioses relacionados con el cosmos y con la tierra. Por otro lado, íbamos a tener el arte plumario también.
que emplearon con maestría las plumas para las confecciones de capas, para escudos y adornos destinadas a la clase alta, ¿no? Pero de por sí, visualizando bien la parte de la imagen, podemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Miren, tan solo aprecien esta vestimenta, esos plumajes, ¿no? El, el de querer pretender parecerse a una deidad, o tal vez era parte de lo que consideraban correcto hacer, ¿no? Y por ende, pues lo realizaban, ¿no? Con mucha maestría, como lo menciona en el arte plumario. Bien, entonces pasamos también a ver la ciencia y aquí vamos a ver el calendario de la escritura. El calendario, ¿no? Nos dice que fue un calendario construido, o mejor dicho, creado de 365 días y fue dividido en 18 meses de 20 días. Para ellos era posible el predecir por su visión cíclica de la vida, ¿no? Entonces, eh, vivían con una armoniosidad, vivían en conjunto con la naturaleza, vivían en conjunto con la vida cíclica. Entonces, de esta manera iban a tener detalles muy, pero muy acertados referente a atinarle cuando pues podía acercarse algo, tal vez cuando no, o cuando era mejor fecha para poder sembrar, etcétera, ¿no? Por otro lado también tenemos la escritura, y aquí nos dice que crearon códices que eran documentos que contenían escrituras ideográficas y pues eran elaborados en hojas vegetales y en piel de animales. Entonces, aquí ya vemos que nos estamos pues adelantando aparte de la escritura que ya se venía desarrollando cada vez más, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver otro de los puntos. También tenemos a la religión azteca y el fin de los aztecas, ¿no? En primer lugar, la religión azteca. Los aztecas eran politeístas, ¿ok? Es decir, que creían en más de un solo dios, politeístas, varios, ¿no? Entonces, sus dioses estaban presentes en la naturaleza y en constante conflicto sobre si quién ha hecho el bien y quién el mal, ¿no? Así que, pues, tenían a sus dioses, como el Huitzilopochtli, que era el dios del sol y de la tierra y de la guerra, así es. Ahí tenemos entonces al primer dios con un nombre un poco raro, ¿no? Bueno, más que raro, no raro, perdón, no sería la palabra, sería un nombre largo y un poco difícil de pronunciar, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo una vez más. A ver conmigo ustedes, Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, así, claro, así sería, ¿no? Huitzilopochtli. Muy bien, creo que ya nos ha salido, espero que ustedes también. Entonces continuamos. Luego también va a tener a otro siguiente dios, que era el Quetzalcóatl, ¿no? El Quetzalcóatl era una serpiente emplumada y era también el dios de la sabiduría en este caso. En este caso era el dios de la sabiduría. Pero bien, más allá de una religión y de poder creer en muchos dioses o en diferentes dioses, con contacto en la naturaleza, vamos a ver el fin de los aztecas, ¿no? Y esto se da durante el gobierno de Moctezuma II. Tuvo lugar la llegada de los españoles liderados por Hernán Cortés en el año 1519 y fue así como los aztecas consideraron a los españoles como enviados del dios Quetzalcóatl. Los mexicanos, ¿no? O mejor dicho, los aztecas, no consideraron la idea de poder pelear contra españoles, por lo que no hubo problema, ¿no? Pero la causa principal fue la rebelión de los pueblos sometidos, ¿no? Entonces, ahí ya no se podía hacer mucho más y fue poco a poco como fue acercándose al fin de los aztecas, ¿no? Donde tuvieron pues eh, a pueblos sometidos a favor de España y no de los aztecas, ¿no? Entonces, de esta manera se iba a dar fin a una civilización tan diversa, por supuesto tan interesante, mágica diría yo, ¿no?
Pero bueno, vamos a pasar a ver el tema de la actividad aquí. Pasamos entonces a verificar lo aprendido. En primer lugar, la número 6. Principal dios de los aztecas. ¿Quién va a ser ese principal dios? Va a ser el Huitzilopochtli, ¿no? Huitzilopochtli, mejor dicho, así es. Huitzilopochtli va a ser justamente un dios muy similar como el que observamos aquí en la imagen, ¿no? Muchos de ellos normalmente están vinculados con una serpiente, con plumajes, ¿no? Y hasta característicos de un águila, ¿no? Ahora, en la número 7 pretendemos saber lo siguiente. Los, espacio, eran los miembros de los calpullis aztecas. En este caso aquí te doy la información. Eran los macehuales, ¿no? Los macehuales o también llamados campesinos. Así que aquí lo tienes, eran los macehuales. ¿Por qué yo, profesor? ¿Por qué no Tlatoani? ¿No? Que tal vez también es parte de los miembros del Calpullis, porque macehuales era la mayor parte de esta población, ¿no? Entonces debía ser considerado principalmente. Ahora, 8. Islas flotantes donde cultivaban los aztecas. Así es, les dije que les iba a volver a mencionar sobre el tema. En este caso marcamos que son las chinampas, ¿no? Y aquí podemos observar, miren, ¿no? No solo era un canal de regadío, sino que era todo lo contrario, eran pasadizos de regadío, ¿no? De agua. Entonces, de esta manera, pues, pudieron haber absorbido los nutrientes, las plantas y los diferentes cultivos desarrollados ahí. Bien, entonces, luego de que sabemos sobre las islas flotantes, pasamos a ver la número 9, ¿no? La número 9 nos menciona acerca de quién fue el sucesor del emperador elegido por, o mejor dicho, el sucesor del emperador era elegido por quién. ¿Quiénes elegían al que iba a continuar como emperador o como virrey? Aquí en Perú era el Consejo Supremo, ¿no? Así es. Ellos iban a encargar de delegarte si eras un virrey o no, ¿no? Ahora, la número 10. Base de la sociedad azteca. Así es. ¿En qué se basaba? En los calpulli, ¿no? Así es. Que eran, pues, familias de similar procedencia, como ya lo hemos mencionado, pero de esta manera entonces daríamos fin a lo que hemos podido visualizar el día de hoy con la civilización azteca, ¿no? Parte de su religiosidad, parte también de lo que ellos consideraban bueno para sus cultivos o reformas agrícolas, entre pues otros cambios y desarrollos que tuvo esta civilización, ¿no? Entonces, nos vemos en una próxima videoclase. Hasta luego.